¿Qué pasó, chivermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá en este jueves. Mucha información del rebaño sagrado que este jueves viaja a Zacatecas para encarar a partir de este viernes otro cuadrangular. Ahora los cuadrangulares están muy de moda en las pretemporadas de los equipos. Ya se jugó la Copa Morelos, que Chivas le ganó al Atlante, le ganó a León. Y bueno, pues ahora, a partir de este viernes, disputará este cuadrangular de la Copa Zacatecas allá contra Santos Laguna este viernes y después contra Mineros o Cruz Azul el domingo, dependiendo por el tercer y cuarto lugar o la gran final. Ya veremos cómo se va desarrollando el torneo. Vamos a platicar de cómo está la situación de la portería de Chivas, porque Oscar Wally, tíos, parece que ya se adueñó por lo menos de ser el sustituto del Tala Rangel, o en una de esas será el titular del equipo al arranque del torneo. Vamos a platicar de cómo está la situación. También vamos a revisar lo que dijo Juan Carlos Osorio, uno de los principales candidatos a tomar la dirección técnica de Chivas una vez que se cayó lo de Domenech Torrent. Osorio apareció en el escritorio de la dirigencia de Chivas, las cosas parecía caminaban, sin embargo hubo una situación de último minuto que detuvo esto y Juan Carlos Osorio no llegó al banquillo de Chivas. Vamos a revisar las razones y también vamos a platicar de lo de Domenech Torrent, un entrenador que era la principal alternativa para Guadalajara. El técnico ya ha explicado por qué no llegó a Chivas y hoy en día ya tiene al Monterrey dentro de los 16 mejores equipos del mundo en el Mundial de Clubes. Vamos a revisar lo que se habló en la mesa de los protagonistas, muchachos. Pero bueno, sin más preámbulo, vámonos con este tema de Oscar Wally, tíos, porque el rebaño sagrado se prepara para su cuarto partido y quinto partido de pretemporada. Y lo que es una realidad es que Oscar Wally ha sido el titular de Chivas en los 3 partidos que ha jugado. Fue titular en los primeros 45 minutos contra el Tapatío allá en Colima y después titular en el juego contra el Atlante, titular en el juego contra el conjunto de León. Ni siquiera hubo cambio de guardameta en esos 2 partidos de pretemporada y entonces todo apunta a que Oscar Wally será el que esté compitiendo con el Tala Rangel por el puesto titular bajo este nuevo proceso de Gabriel Milito. Uno hubiera pensado que el Dragón García, que había sido el suplente del Tala el torneo pasado, por lo menos bajo el mando de Gerardo Espinoza, se mantendría en ese puesto. Sin embargo, parece que Milito se convenció más por Oscar Wally, que es el que ha venido usando. Veremos en estos partidos allá en Zacatecas si esta tendencia se mantiene, pero sí es una realidad y es un punto a destacar que Wally, al ser titular en los 3 juegos, ha llevado ventaja sobre el Dragón. Ahora, con respecto al Tala Rangel, el Tala no ha tenido actividad con la selección mexicana en la Copa Oro, jugó un partido amistoso, pero en la Copa no ha tenido minutos. El Tala reportará una vez que termine la participación de la selección, y si México llega a la final, que es el 6 de julio, pues será hasta el 7, 8, 9 de julio cuando reporte el Tala Rangel. Chivas no debuta en ese fin de semana porque, recordemos, se reprogramó el partido contra los Tigres, será contra León hasta la jornada 2, tendrá tiempo Milito para observar también al Tala, pero en una de esas Oscar Wally tal vez inicie el certamen por lo menos en esa jornada 2, ya veremos cómo se van desarrollando las cosas. Un punto importante es Víctor Hugo Hernández, que es el entrenador de porteros. Muchas veces los directores técnicos se respaldan mucho en el entrenador de porteros para tomar una decisión del guardameta. Y en ese sentido, bueno, pues hemos visto que ya tiene un rato que el Tala Rangel le habría ganado la partida a Oscar Wally. ¿Ustedes qué piensan? ¿A quién pondrían? ¿Le darían chance a Wally o mantener el proyecto con el Tala Rangel? Veremos qué decisiones se toman. Decisión importante porque es una de las piezas claves de la columna vertebral del equipo, el portero sin duda alguna, muchachos. Y ahora vámonos con este asunto de Juan Carlos Osorio. Cuando se cayó lo de Domenech Torrent, Chivas comenzó a activar otras alternativas que tenía ahí en la mesa. Gabriel Milito, que se encontraba en ese mismo rango con Torrent, y también la de Juan Carlos Osorio, y parecía que con Juan Carlos Osorio la cosa iba caminando. Sin embargo, el propio timonel colombiano, ex entrenador de la selección mexicana, le ha revelado a David Faitelson que hubo situaciones antes de la llegada, cuando ya estaba prácticamente todo arreglado para ser presentado incluso como técnico de Chivas. Hubo situaciones que le dijeron desde la directiva del Guadalajara que ya no podían hacerse y entonces prácticamente se cayó esa posibilidad de Juan Carlos Osorio. Todavía la entrevista no está en video, pero el comunicador
publicó un par de citas textuales de lo que se tocará en esa entrevista y Juan Carlos Osorio revelaba, cito textual: estábamos en Santa Fe, en Ciudad de México, la gente de Chivas me dijo que mañana viajábamos a Guadalajara para la presentación. Camino al aeropuerto me dijeron que no y me acusaron de algo indigno y humillante. Después dice Juan Carlos Osorio, cito textual: en Tijuana no debo nada. Me fui por temas deportivos, yo no tengo problemas ni de alcohol, ni tampoco le falté el respeto a un hombre o a una mujer. Y es que ha habido rumores, ¿no? Rumores, informaciones respecto de situaciones extracancha que han afectado a Juan Carlos Osorio en diferentes momentos de su trayectoria. E incluso Rubén Rodríguez, por ejemplo, periodista de Fox Sports, cuando sonaba el asunto de Juan Carlos Osorio con Guadalajara, él mencionaba que Osorio ni siquiera debería estar dirigiendo ya en México, ¿no? Como dando a entender que hubo situaciones en Tijuana que se podrían haber presentado y que por eso Osorio no tendría que dirigir más en México. Hubo esos comentarios. Entonces, bueno, pues Juan Carlos habla, dice que él no ha hecho nada indebido, que no le ha faltado el respeto a nadie, pero cuando prácticamente todo estaba encaminado para que Chivas pudiera tomar la alternativa de Osorio como entrenador, hubo algo que alertó a la dirigencia del Guadalajara y se lo comunicaron al propio entrenador de acuerdo con sus palabras, y de esta manera pues se cayó esa posibilidad y entonces vino ya prácticamente formalizar o terminar el acuerdo con Gabriel Milito, que finalmente es el entrenador que llega al rebaño sagrado. Muchachos, estaremos al pendiente, por supuesto, de las reacciones que surjan alrededor de este tema. Y ahora, finalmente, vamos a platicar de Domenech Torrent, que era una de las también principales o el principal candidato para tomar la dirección técnica del Guadalajara. El propio Torrent ha explicado, reveló por qué no llegó a Chivas, porque hubo un tiempo en el cual no tuvieron esa comunicación, no se pudieron de acuerdo en el tema económico y entonces Torrent se fue con Rayados de Monterrey. Y Torrent ha hecho un gran trabajo con el Monterrey, por lo menos en este primer mes que lleva al frente del equipo, porque los calificó a octavos de final del Mundial de Clubes en un grupo que compartían con el Inter de Milán, con River Plate y con el Urawa. Rayados goleó al equipo japonés, clasifica a los octavos de final donde va a enfrentar al Borussia Dortmund, y esta gestión o estos resultados ya al Monterrey le generaron poco más de $20 millones de ganancias en premios que va a repartir la FIFA en este Mundial de Clubes. Es decir, Monterrey ha tenido, además del impacto deportivo, pues el impacto económico en sus arcas por haber conseguido el triunfo contra los japoneses, que le dio $2 millones más, el empate con Inter, el empate con River, otro millón. Entonces, lo analizamos en Protagonistas. Esta situación de Monterrey Torrent, uno de los que era candidato a tomar la dirección técnica